Sean todos bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y en esta oportunidad continuaremos con el tema que hemos estado desarrollando y volveremos a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, verso 23. Levítico capítulo 25, verso 23 dice así: La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces aquí en el capítulo 25, Dios estaba hablando sobre el año del jubileo y sobre la restitución de todas las propiedades y también de las personas. O en otras palabras, estaba enseñándoles lo que era la misericordia. Entonces aquí, por eso les estaba hablando. Entonces aquí viene la pregunta es, ¿por qué Dios les estaba diciendo, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo? Entonces, para profundizar en esto e encontrar respuestas claras a todo este tema, debemos ir al verso 35, donde dice: Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, y tú lo ampararas, como forastero y extranjero vivirá contigo. O sea que debía acogerlo como un siervo, pero no como un esclavo, porque debía hacer misericordia, porque ellos eran los siervos de Dios y que él los había rescatado de Egipto. Vamos al verso 18, donde dice: Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlas por obra y habitaréis en la tierra seguros. Entonces, ¿qué realmente es todo esto y qué es lo que está pasando aquí con este capítulo? Porque si se lee realmente es muy difícil de entender. E incluso estaba yo pensando mucho cómo hablar de este capítulo, y pues pienso que Dios me guió con respecto a lo que él estaba queriendo decir en este capítulo. Y para esto vamos a dar el título de este video, que es El servicio a Dios. Entonces recordemos que muchas personas hablan que el servicio a Dios es, por ejemplo, ir a una congregación, estar en los baños, o ir a algún lugar o alguna congregación y hacer cualquier actividad así específica. Y a eso le llaman servicio a Dios. Pero entonces vamos a profundizar realmente qué es el servicio a Dios y en qué consiste. Para esto vamos a Deuteronomio y vamos a ver por qué realmente en Levítico 25 todo esto del año del jubileo y todo esto realmente hablaba era del servicio a Dios. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces aquí vemos lo que Dios estaba demandando en la ley de Moisés, que realmente esto no ha cambiado y es lo mismo que demanda de nosotros en el Evangelio. Ahora vamos a Josué. Recordemos que Josué es un hombre que estuvo con Moisés, presenció toda esta prédica de la ley, presenció cómo Dios le dio la ley a Moisés y conocía el significado real de la ley. Capítulo 22,
verso 5. Dice así: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces este es el resumen que Josué les estaba haciendo, y era lo que Dios le había enseñado a Moisés que debían hacer, y lo que ellos debían hacer era amar a Dios, seguir a Dios, cumplir las ordenanzas de Dios, cumplirle a Dios y entregar el corazón a Dios. Y eso era lo que Dios quería y lo que Dios le había enseñado a Moisés, y aquí lo relata Josué. Ahora vamos a Malaquías. Continuemos con Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 18. Malaquías capítulo 3, verso 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Entonces ya vemos que Josué le estaba diciendo que le cumplieran a Dios, que se entregaran de corazón. Y aquí Dios está hablando a través de Malaquías que en ellos no discernían la diferencia entre el justo y el malo, pero que él les iba a enseñar a diferenciar, les iba a dar ese discernimiento entre lo que era bueno y lo que era malo, y entre lo que era agradar a Dios y lo que era desagradar a Dios. Y eso era lo que estaba hablando Josué de cuando decía que debían servirle a Dios de todo corazón, o sea que fueran y hicieran el bien. Vamos a Proverbios, a ver qué nos enseña Dios a través de Salomón. Capítulo 19, Proverbios capítulo 19, verso 17. Proverbios 19, verso 17 dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces vemos que aquí dice claramente que el que hace misericordia, que es lo que estaba diciendo en Levítico, que es lo que está diciendo Deuteronomio, que es lo que está diciendo Josué, que es lo que está diciendo Malaquías, que el que haga misericordia, Dios le devolverá misericordia. Por eso dice que el que presta al pobre, porque éste no le puede devolver el bien que ha hecho, se lo devolverá a pagar, y es que lo volverá a pagar es Dios. Ahora vamos a ver y verás cómo el apóstol Pablo nos confirma esto en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que decía en Levítico, lo mismo que decía Josué, que crecieran en el Señor, que el trabajar en el Señor no es vano, que entregar el corazón a Dios no es vano. Ahora vamos al Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, verso 35. Mateo 9, 35 dice así: recorrió Jesús toda la ciudad y aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, si leemos los evangelios, vemos que en muchas ocasiones y en muchos apartes dice: y el Señor Jesucristo tuvo misericordia y hizo tal sanidad, y tuvo misericordia del ciego y le hizo sanidad, tuvo misericordia del cojo y hizo esta obra. Entonces vemos cómo todo esto se va repitiendo, y es esa obra de Dios. Entonces ya empezamos a discernir que el
la primera parte o el primer requisito del servicio de Dios es la misericordia. Entonces debemos ser misericordiosos para llamarnos servidores de Dios. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, verso 4. Deuteronomio 13, 4 dice así: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Lo mismo que estaba diciendo en Levítico y lo que dijo Josué. A él serviréis y a él seguiréis. A él entregaréis el corazón, como lo decía Josué, como lo decía en Levítico. Por eso Dios les decía a ellos que ellos eran extranjeros para él, porque ellos no lo estaban agradando, habían hecho un becerro y estaban oponiéndose a su voluntad. Por eso les decía, vosotros sois extranjeros para mí. Vamos a Juan, a ver qué más nos enseña el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 12, verso 26. Juan, capítulo 12, verso 26 dice así: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está hablando. Dice que el que le sirve, que le debe seguir. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿dónde es que Jesucristo está y dónde es que nosotros tenemos que estar? Porque dice que donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y el mismo Señor Jesucristo nos contesta esto, de dónde es que Él está. En Mateo capítulo 25, verso 21. Mateo capítulo 25, verso 21 dice: Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el Señor Jesucristo está en la fidelidad. El Señor Jesucristo está en el agradar a Dios, en el ser fiel al Señor, a Dios, al Señor, y en querer entregarle el corazón. Entonces con esto vemos que el segundo requisito del servicio a Dios es la fidelidad. Primero fue la misericordia, ahora vemos que es la fidelidad. Y que el Señor Cristo fue fiel. Y dice que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a Marcos. Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Y el Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que el servicio a Dios, requisito, la fidelidad, requisito, el ser fiel. Entonces ya habíamos visto dos requisitos del servicio a Dios, que es la misericordia, el segundo es la fidelidad. Ahora vamos a Salmos. Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37, verso 23. Salmos, capítulo 37, verso 23 dice así: Por Jehová os ordenamos. Salmos 37, verso 23, sí. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Entonces vemos que cuando se cumple lo de la misericordia y cuando se cumple lo de la fidelidad, Dios ordena los pasos del hombre y él aprueba sus caminos, y Dios empieza a guiar y a conducir con su espíritu, y empieza ese servicio a Dios, porque Dios empieza a ordenar la vida del creyente y a ordenar a las personas que están a su alrededor. Vamos a Mateo, capítulo 6, verso 24.
Un momento. A la orden. A la orden. Nada, no quiere nada. Ah, le doy un verde, claro que sí. ¿Cómo son? A 700. Ah, los comunes. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14, 2. Porque por 14, 2000 y 8 para 10. 700. Sí, señor. Ya fue. Ahí voy. Ya todo el mundo se fue, usted se demoró mucho. Todo el mundo salió. Papá, Paula, Pedro y mamá. Todo el mundo salió. Ya Pedro Se fueron. Se fueron, pero usted se demoró mucho. Oye, ¿por qué no me llamaron? Ahí sí yo no sé. Ya una rabia. Se demoró mucho, todo el mundo se fue para la calle. Bueno, entonces ahora sí continuemos. Entonces, según lo que hemos visto, entonces ya sabemos que el servicio a Dios viene primero, es la misericordia, el primer requisito, el segundo requisito es la fidelidad, y debido a esto viene a Dios a la vida de la persona y empieza a guiarlo, a conducirlo por el camino que es agradable a Dios. Y estamos en Mateo capítulo 6. Estábamos en Mateo capítulo 6, verso 24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y estas riquezas es un sinónimo de materialismo. Y ya hemos visto en videos anteriores el significado de materialismo. Y si no, pueden ir al video de Adán y Eva, Seres sin Fe, donde se habla claramente del materialismo. Y porque es una enseñanza realmente muy profunda. Y allí pueden estar con mayor precisión en este tema. Vamos a Juan capítulo 13, verso 14. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y recordemos que este lavado de pies simbolizaba el lavarnos de nuestra maldad o el deshacernos de toda impureza. Y eso era lo que lo que el Señor Cristo le estaba enseñando a los apóstoles. Ahora vamos a, entonces aquí vemos que todo esto está realmente es congruente. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 10. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces vemos que dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo y olvidar toda esta obra que hemos estado hablando, del servicio a Dios, de la misericordia que se ha tenido, de la fidelidad hacia Dios, del servicio debido a que el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida y nos ha empezado a guiar y guiar a otras personas. Entonces vemos que Dios no se va a olvidar esta obra porque no es injusto, sino que siempre llevará recompensa. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Gálatas, capítulo 5, verso 13.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, en realidad, ¿qué quiere esto de que no uséis la libertad como excusa o ocasión para la carne? Vamos a 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo nos habla más profundo de este tema. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 3:16 dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que estas personas, que no se use la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda esta escritura que ha sido inspirada por Dios y ha sido útil para nuestra enseñanza y para enseñar a otros, para redarguir o para corregir nuestros caminos, para instruir en justicia, para que conozcamos a Dios, pues porque mismo el apóstol Pablo decía, ya tenemos la mente de Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y conocedor de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo claramente nos da las luces sobre esto, y vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, verso 13. 2 de Corintios 5, verso 13 dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces aquí vamos a poner estos ejemplos, porque ¿qué quiere decir esto? Que si estamos locos es para Dios y si cuerdos es para vosotros. Entonces vamos a ver esta locura para con Dios. Vamos a Daniel. Capítulo 3, verso 17. Dice: y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces vemos como aquí dice que somos locos para con Dios, y aquí se vea que este ejemplo realmente lo muestra, que somos locos para con Dios, porque eso significa que somos personas de fe, creyendo en Dios, y el servicio a Dios demanda fe. Y este es el cuarto punto, porque ya hemos visto que el servicio a Dios, el primer requisito es la misericordia, el segundo requisito es la fidelidad, y que esta felicidad conduce al tercer requisito, que es el Espíritu de Dios, el cual viene debido a que hemos mostrado esta felicidad y esta fidelidad y esta misericordia. Y vemos ya vemos este cuarto requisito, que es esta locura, que si somos locos, somos para con Dios, y esta locura es fe, que tenemos fe, creemos en Dios y confiamos totalmente en su palabra, si veamos todo al revés. Entonces esta ya es el cuarto requisito, que es creer en la manifestación de Dios, creer en Dios así se vea todo imposible. ¿Cómo le ocurrió a Josué? Vamos a Josué. Josué capítulo 22, verso 19. Dice así: y si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entonces aquí tenemos que es otra locura, que era porque Dios había prohibido hacer otro lugar para la administración de las ordenanzas de la ley, y como estos pueblos hicieron otro altar, pero ese altar no lo habían hecho con el propósito de hacer ningún ritual, sino que fuera como testimonio de entre ellos y el pueblo que estaba al otro lado del Jordán, de que ellos también eran pueblo de Dios, lo cual no desagradó a Dios, y esto también era un signo de fe en que ellos estaban siguiendo a Dios y que querían seguir a Dios. Ahora vamos a Gálatas capítulo 6
Y estábamos hablando de que esto también fue otra locura. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces vemos que es el hacer la voluntad de Dios, como lo hemos hablado. Entonces el hacer bien es lo que hace que el servicio a Dios no se detenga. Ahora vamos a Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es benigno el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos aquí el resumen que hizo el apóstol Pablo con respecto a lo que hicieron todas estas personas que no siguieron a Dios y que se fueron del camino de la verdad, como lo hemos estado hablando en este capítulo del servicio a Dios. Y estas personas se fueron. Y fue por esta razón que Dios les dijo: vosotros sois extranjeros para mí. Lo cual leímos en el primer verso en este video. Ahora vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 6. Dice así: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, este versículo ha sido realmente mal interpretado debido a que no se ha tenido en cuenta el contexto al cual el apóstol Pablo estaba hablando a los romanos, debido a que él tenía problemas con el pueblo de Israel o con los doctores de la ley o con los escribas y fariseos, y a eso era lo que se refería, que estaban libres de ellos y que ahora era por el Espíritu y que era Dios mismo el que los estaba gobernando. Y esto lo vemos claramente en Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 14. Malaquías, verso 3, verso 14. Ahora vamos a confirmar esto, que realmente era lo que estaba hablando el apóstol Pablo en los siguientes versos. Malaquías 3, verso 14 dice así: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y esto era lo que estaban haciendo los fariseos, los intérpretes de la ley y todas estas personas, era lo que estaban haciendo esto, diciendo que aprovecha que sigamos a Dios. Y eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo, que ahora eran libres de esto, de este sistema que estaba degenerando el mandato de Dios. Y esto lo vemos en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces recordemos que esto era también lo que estaba hablando el apóstol Pablo, que estaban libres ahora porque ellos estaban viviendo en el Espíritu, que es el amor verdadero, que estaban viviendo en amor y que no podía ser en fingimiento. Entonces el servicio a Dios es el amor, sí, también va con el amor sin fingimiento. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos 12, verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces vemos que es sin máscaras y sin apariencias, porque en la ley de Moisés, todos estos fariseos y todos estos intérpretes de la ley se pusieron máscaras, y estaban siguiendo la ley por fingimiento. Y eso era lo que el apóstol Pablo y el apóstol Juan y el Señor Jesucristo estaban diciendo, que el Espíritu o la ley de Cristo o el Evangelio
era una ley sin fingimiento, que no se podía fingir como estaban fingiendo los otros, y eso era lo que se refería el apóstol Pablo en Romanos, cuando decía que ahora estaban libres de esa ley o ese fingimiento de estos intérpretes de la ley. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o ser hipócritas o fingir, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, que era la ley de Moisés, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo cual no lo cumplieron ellos, porque ellos estaban en fingimiento y estaban fingiendo solamente. Y ahora veamos ejemplos de todo esto que hemos estado hablando. Vamos a Timoteo, pongamos a Timoteo como el primer ejemplo. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo, perdón, fue Tesalonicenses, primera de Timoteo, verso 4, capítulo 4, verso 12. Y el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que es lo que hemos estado hablando en este video, que es el servicio a Dios. Entonces este es el ejemplo, Timoteo, cuando el apóstol Pablo le decía: no tengan en problema tu juventud, sino que ese ejemplo todo creyente, en palabra, conducta, que es lo que hemos estado hablando, amor, espíritu, que es ya hemos visto cómo llega fe, y pureza, que es lo que se resume en el servicio a Dios. O estaba hablándole el apóstol Pablo a Timoteo: se sirve a Dios, haz el servicio a Dios. Y en esto que en Timoteo se resume todo lo que hemos estado hablando en este video. Ahora vamos a Lucas para el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo nos amplíe esto. Lucas capítulo 22, verso 27. Lucas 22, verso 27 dice así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sirve a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces vemos que Jesucristo es otro ejemplo de ese servicio a Dios. Vamos ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1:10 dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos que eso es lo que hemos estado hablando, y el requisito del servicio a Dios. Vamos a Deuteronomio 28, y esto es lo que lo que pasó con el pueblo de Israel 28:47. Y por cuanto no serviste a Jehová, y Dios estaba profetizándoles a ellos, y esto fue lo que pasó. Eso le pasó al pueblo de Israel: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, porque ellos tuvieron profetas, tuvieron reyes y tuvieron mucha presencia de Dios, y aún así no siguieron a Dios con gozo y con alegría, sino que se corrompieron. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, verso 20. Primera de Samuel capítulo 12, verso 20 dice así: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Vemos que ellos habían hecho mal. ¿Y qué era lo que habían hecho mal? Habían desechado a Dios como rey y habían puesto a Saúl como rey, desechando la gloria de Dios. Pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino que servirle con todo vuestro corazón, lo cual no hicieron. Entonces vemos que realmente todo esto concuerda con este video, con esta enseñanza. Vamos a Romanos capítulo 16, verso 18. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces vemos cómo esto realmente, y lo que hemos estado visto, que estas personas
que buscan el materialismo y que aman el materialismo, que se van por el materialismo, son personas que hacen esto, sino que agradan su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de todas estas personas ingenuas, corrompiendo la palabra de Dios, como lo hemos hablado en muchos videos aquí en este canal, que aprueban los divorcios y se casan con otras personas, que hacen muchas cosas las cuales el Señor Jesucristo mismo prohibió. Y vemos cómo todo estas cosas, por estas cosas se corrompieron los antiguos, tanto los de la ley de Moisés como las personas del Evangelio en la época después de la muerte de los apóstoles, se corrompieron debido a que siguieron sus propios vientres, su propia materialismo, y se agradaron a sí mismos. Y esto queda denotado en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 29, 26. Deuteronomio 29, 26 dice así: y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Y vemos que esto ocurrió con ellos y ocurrió también con las personas que estuvieron en el Evangelio del Señor Jesucristo en la época después de la muerte de los apóstoles, cómo estas personas se corrompieron y siguieron a estos dioses, sabiendo que ídolos, los cuales nunca les habían dado nada, y abandonaron al Dios vivo. Y vemos cómo la historia se fue repitiendo. Y esto vamos a Primera de Pedro, donde confirmamos todo esto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, que es lo que le ocurrió a estas personas en la ley y en el Evangelio en la época primitiva, que fueron a través de esas ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces ya hemos visto en qué consiste realmente el servicio a Dios, que no es simplemente estar en un lugar o en una bodega, sino que realmente consiste en algo espiritual, y que el servicio a Dios realmente es algo espiritual y que es muy demandante. Y hasta aquí este video, muchas gracias.